EMT Podcast, Atención Prehospitalaria, Emergencias y Cuidado Crítico. Bienvenidos. Bienvenidos a su podcast de Emergency Medical Training, podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Y hoy le doy la bienvenida a un invitado muy especial, a un gran amigo que, le voy a permitir que se presente porque realmente tiene muchas credenciales y el tema de hoy es un tema que realmente en los últimos años ha tenido mucho interés por parte de la comunidad que quiere formarse y vamos a aprender y vamos a conocer algunos de los detalles. Hoy le doy la bienvenida a Elkin Fuentes, un gran amigo. Elkin, saludos y bienvenido a este podcast y a tu casa que es EMT. Muchísimas gracias, Alejo, por tu invitación y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando en este podcast. Antes de presentarles a Elkin, yo les quiero contar una anécdota y es que el logo que tiene y el diseño que tiene Emergency Medical Training se lo debemos a Elkin Fuentes. Elkin nos dio el diseño que tanto nos gusta y que es nuestro color corporativo y que lo hemos tenido desde ese momento, hace ya un poco más de 5 años. Bueno, Elkin tiene una gran experiencia, es un educador prehospitalario y es una persona que conoce mucho de medicina operacional, medicina táctica, medicina militar, porque él ya les va a contar un poco de cuál es su carrera, qué es lo que ha sido, pero para mí sin ninguna duda es un referente en la formación prehospitalaria, no solamente acá en Colombia, sino en Latinoamérica. Elkin, cuéntale un poco a la audiencia cuál es tu formación y a qué te has dedicado en los últimos años, no solamente la formación, sino lo que hiciste a lo largo de tu carrera como militar. Claro que sí, Alejo. Bueno, yo soy militar en reserva activa de la Armada Nacional. Me retiré en el grado de suboficial jefe, estuve alrededor de 21 años de servicio. Mi retiro fue en el 2017. Con mucho pesar, Alejo, te lo manifiesto y se lo manifiesto a quienes nos escuchan, porque mi anhelo era continuar con la carrera militar hasta el último grado. Sin embargo, tenía la oportunidad de participar directamente en un proceso de apertura de la educación en Latinoamérica a través de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas. Una decisión muy difícil, pero por supuesto en este caso tuve que tomarla para poder apoyar estos procesos educativos con la apertura de los centros de entrenamiento NAEMT. Soy tecnólogo naval en sanidad, egresado de la Escuela Naval de Suboficiales. Somos profesionales de salud únicos en Latinoamérica. La Escuela Naval de Suboficiales es una de las entidades de educación superior que forma profesionales de salud para las fuerzas militares en nuestro continente. Y además también tuve formación en el área de electrodiagnóstico, trabajé en neurofisiología, electrofisiología y neurooftalmología durante más de 19 años en el Hospital Naval de Cartagena, en el Hospital Militar Central también. He hecho de todo un poco, pero por supuesto que lo que más me apasiona es la educación. Y hoy tengo un encargo de servicio, de responsabilidad en mi voluntariado con NAEM, como presidente del Comité de Educación Regional para Latinoamérica y Caribe. Y mi trabajo privado, soy el gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica y Caribe de asuntos militares y de gobierno para Sol Medical Corporation. Así que, Elkin, has tomado una decisión muy, muy importante desde hace ya casi casi los 10 años de formación prehospitalaria y has tenido una tarea de la que todos hemos sido testigos de abrir centros de entrenamiento de NAEM en todas sus disciplinas en muchos países de Latinoamérica. Yo he tenido la oportunidad de viajar con Elkin a muchos países de Centro y de Sudamérica precisamente en formación y creo que Elkin es la persona idónea para que hablemos de medicina operacional y de medicina táctica, porque además de que es facultado y es instructor de las disciplinas de TEC y de TC3, pues evidentemente tiene formación militar
y no fue ajeno a una época en nuestro país muy desafortunada de violencia, en la que conoció de primera mano la operación y conoció pues, las nefastas consecuencias de la guerra. Entonces, Elkin, arranquemos en materia y te quiero preguntar un poco de eso. Las personas que estamos al margen de la medicina táctica, de la medicina operacional, de la medicina militar, de ese apoyo médico en situaciones de combate, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Qué realmente es medicina táctica, operacional y militar? Como para que nosotros empecemos a entender un poco de las diferencias sustanciales en cada uno de los casos. Muy bien. Alejo, fíjate, para hacer un símil de lo que representa la medicina militar. La medicina militar es una rama de la medicina de emergencias y se implementa dentro de las fuerzas militares a través de subsistemas de salud. Estamos hablando no solamente de hospitales de campaña, o no solamente de socorristas o de profesionales de salud que van a operaciones militares. Estamos hablando de todo un sistema organizado, hospitales, dispensarios médicos para el caso de Colombia. Hablamos de centros de apoyo diagnóstico, imágenes, todo lo que un sistema general de salud tiene, pero al servicio de las fuerzas militares, de militares activos, militares retirados y sus familias principalmente. Esto en Colombia es muy reciente. Si bien es cierto, tenemos muchos años de historia de conflicto, la forma como se organiza la medicina militar en Colombia es muy reciente realmente, y estamos hablando de no más de 30 años, con ensayos y con errores en esa evolución. Y en este momento te puedo decir, Alejo, que los demás países en Latinoamérica, si bien es cierto, también llevan una evolución en el desarrollo de la medicina militar y de todos sus componentes, aún están en una etapa incipiente de evolución. Colombia, con ocasión del conflicto armado, ha tenido que aprender en forma acelerada a establecer todo ese desarrollo y gestión de procesos logísticos y administrativos para la medicina militar en el país. Me parece que es muy importante la definición porque la gran mayoría de los que pensamos en medicina operacional, medicina militar o medicina táctica, siempre nos imaginamos el cuidado bajo fuego, nos imaginamos lo que se hace en el Medevac, pero no nos alcanzamos a imaginar que detrás de ello hay una gran capacidad y un gran montaje logístico que trasciende esto. Pero más allá de eso, yo sí quisiera preguntarte, Elkin, en estos tantos años de conflicto, bueno, ¿cuáles fueron las enseñanzas en términos de formación, en términos de lo que se hace, en términos de la implementación de lo que en otros lugares se hace, para que precisamente Colombia tomara la delantera en ese aspecto con respecto a muchos países, precisamente en la formación de esa medicina militar, de esa medicina operacional? Bien, fíjate, Alejo, que dentro de las cosas que tuvimos que aprender en este desarrollo, en primer lugar, fue a utilizar los recursos del Sistema General de Salud e implementarlos para las necesidades específicas de las fuerzas militares. Quiere decir que entonces, en los sistemas generales nosotros tenemos la medicina de emergencias y en el subsistema de salud para las fuerzas militares tenemos la medicina militar. Cuando hablamos en el sistema general de salud, nosotros hablamos de salud ocupacional. En medicina militar, ese componente lo llamamos salud operacional, que tiene el mismo propósito. El propósito es mantener operativos a cada una de las unidades militares, a los individuos. Si llegan a lesionarse en el desarrollo de operaciones, con ocasión o fuera del servicio, hay que buscar la forma de recuperarlos lo más pronto posible. Y adicional a eso, hay unos objetivos misionales que son la medicina naval o la sanidad naval,
la medicina en campaña, la medicina de aviación, que lo tiene Fuerza Aérea, y esos elementos, cada uno de ellos está resguardado por Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Ejército. Entonces, son estrategias que lo que buscan es reforzar, dependiendo de los propósitos operacionales, esos resultados óptimos, pues, para garantizar el éxito de las operaciones militares, bien sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra, bien sea dentro del territorio nacional o fuera de él. Dentro de un marco tan grande como el que nos ilustra Elkin, yo creo que vamos empezándonos a insertar realmente al aspecto que ha generado bastante interés en los últimos, pensaría yo que quizás en los últimos 5 a 8 años, que es precisamente el cuidado bajo fuego. Se ha generado un interés general, incluso de personas que no son militares, que no tienen formación militar, que no tienen ningún tipo de relación directa con las fuerzas del orden, cualquiera que llamemos policía, ejército, fuerza aérea, armada, pero que han empezado a tener un desarrollo. Y por esa razón se han generado algunos programas de educación, que yo quiero que conozcamos y que conozcamos la diferencia de esos programas, cuál es el alcance, para qué se forma la gente y por qué se debería formar. Quizás dos de los programas más representativos es el programa de TEC y el programa de TCCC. Entonces yo le quiero preguntar un poco a Elkin en qué consisten estos programas, quiénes deberían tomar esta formación y esos programas que ofrecen, cuáles son las posibilidades que se obtienen cuando se toman este tipo de programas. Bien, Alejo. Qué bueno que mencionas específicamente esos dos programas, porque aunque da la impresión de que los escenarios y la forma como se responde a las eventualidades pueden llegar a ser muy parecidos, realmente son muy diferentes, son muy distantes. En primer lugar, el programa de TCCC fue diseñado para la guerra regular, para el combate regular. Es decir, para esa guerra donde están plenamente identificados sus actores, donde hay códigos. En la guerra hay códigos, hay ética, se respeta la jurisprudencia, hay normas que ninguno de los actores del conflicto puede transgredir. Eso no pasa en la guerra irregular. Y con ocasión de los cambios de la dinámica social, de la dinámica del conflicto a nivel global, incluso unas guías que parecen ser tan estrictas como TCCC han tenido que ser ajustadas, precisamente por esa dinámica. Entonces, yo he visto con mucha preocupación personas que están transmitiendo conocimientos y experiencia que realmente no tienen a personas que no lo necesitan. Porque si decimos que TCCC es un elemento de educación y doctrina para las fuerzas militares y que está fundamentado en un marco jurídico para fuerzas legítimas que por alguna razón llegaron a enfrentarse entre sí, quiere decir que lo último que debe pasar es que lo reciba un civil. Y mucho menos con la expectativa de aplicación. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque lo primero que te dice el derecho internacional del conflicto armado que es que los actores del conflicto deben hacer todo lo posible para excluir a los civiles de ese conflicto. Entonces, no puede ser. Infortunadamente también esas dinámicas sociales han puesto a la comunidad en riesgo. Y fíjate que antes de que nosotros grabáramos este podcast estábamos hablando de los problemas de salud mental. Yo sé que tenemos diferentes opiniones, entre cada individuo hay una opinión diferente, pero si hay algo a lo que vamos a llegar a converger es en afirmar que los problemas que tenemos de violencia hoy día son derivados de un problema de salud pública desatendido y es la salud mental. Entonces, TSC es la adaptación de las guías de TCCC para atender el desenlace de problemas de salud pública desatendidos, de enfermedades de salud mental subdiagnosticadas, de pacientes que no están bajo tratamiento, que infortunadamente tienen acceso a las armas o que en otras ocasiones
pueden llegar a utilizar herramientas poco convencionales para hacer daño de manera aleatoria a la población civil. Como el caso que ocurre y que creo que fue uno de los que genera el inicio de un programa de formación de algo de apoyo en esas situaciones para civiles, que es lo que entiendo que ofrece el programa de TEC, que definitivamente es un programa adecuado para personas que no tienen formación en la doctrina militar y que no tienen formación militar y que quizás para ellos sea una aproximación más adecuada para un apoyo eventual cuando ocurre un tipo de eventos. Y porque como muy bien tú lo dices, Elkin, la dinámica social ha cambiado y ahora dentro de nuestras ciudades empiezan a haber eventos con tiradores activos. En la ciudad de Medellín, de la que yo vivo, veníamos hablando con Elkin precisamente, hace muy poco hubo un tiroteo en un consultorio médico con un desenlace fatal y siempre me estaba repitiendo que eso no era si es que realmente un día iba a pasar, sino cuándo iba a pasar y pasó. Y la pregunta otra vez es, ¿cuándo volverá a suceder de nuevo? Entonces, Elkin, ¿quién piensas o quiénes piensas que están llamados a la formación? Y bueno, ¿y cuál es la limitación de la formación para el que no tiene formación militar? ¿Cuál es la formación que debería recibir y cuál es esa dinámica en la que está enmarcado? Porque una vez más estamos de acuerdo con que la medicina táctica ha hecho que mucha gente convierta esto en un modus vivendi para formar y formar personas con lo que estoy de acuerdo, información que no necesitan y formación que probablemente no vayan a llegar a aplicar. Sí, fíjate, Alejo, que TCCC es un elemento de educación y doctrina. Y aunque muchos piensan que es un programa abierto, realmente no lo es. Es un programa que es propiedad intelectual del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. NAEMT es la única organización civil autorizada para poder proveer este programa a través de los centros de entrenamiento. Estos centros de entrenamiento deben ser idealmente centros de entrenamiento NAEM militares, que los hay alrededor de todo el mundo, o que deben tener una adherencia temporal a las fuerzas militares. Y eso también está contemplado en el derecho internacional de conflicto armado. Y es por esa razón que además de ser un elemento de educación y doctrina para las fuerzas militares, los médicos que están bajo la nómina o con un contrato, o personal de salud que trabaja en hospitales militares o en dispensarios médicos, que tiene un contrato y los vincula, ellos son funcionarios por adherencia temporal. Quiere decir que ellos pueden tomar este programa, pero no es un programa que para ellos va a surtir el mismo efecto que para el combatiente o para el operador especial o para el militar. No. Ellos necesitan tener esta información porque ellos hacen parte del proceso. En este caso, en Colombia, nosotros tenemos una directiva que es el Sistema Integrado de Atención en Emergencias Médicas y que pertenece a la Dirección General de Sanidad Militar. Los médicos civiles que tienen una adherencia temporal necesitan este programa para conocer cómo derivar a su paciente a los distintos niveles de atención y cuáles son las capacidades en atención o las facilidades de atención en salud que tienen las fuerzas militares. Es para lo único que ellos lo van a utilizar y aún así en estos cursos ellos no van a utilizar armas porque ese no es su trabajo. Del mismo modo, en las fuerzas militares existen distintos tipos de entrenamiento. Tenemos personal de apoyo logístico que es militar o que pertenece al cuerpo logístico que tiene un entrenamiento diferente a los militares que pertenecen a los distintos cuerpos o a las distintas armas, tanto en Armada, en Ejército y en Fuerza Aérea. Y asimismo, los grupos de operación especial, que en Colombia son alrededor de 15 diferentes grupos de operación especial, también ellos entrenan de una forma específica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se va a entregar este programa, el instructor, el equipo de instructores tiene la responsabilidad de hacer la adaptación de acuerdo a la educación y doctrina de cada componente. Y eso no es una tarea fácil. Quiere decir que es algo sistemático, muy bien estructurado y por supuesto muy serio.
Y en el caso de TSC, el propósito no es entrar a combatir de ninguna manera o a reducir al agresor. También cada uno de los actores o de los participantes en una gestión de respuesta que entre otras está basado en las guías NFPA 3000 y en las guías de FEMA IF 1907, que es la parte de gestión administrativa a la respuesta ante tiradores activos o eventos relacionados con hostiles. Cada uno de ellos va a formar un componente. Es mínimo cuatro grupos con tareas específicas y por supuesto los profesionales de salud y los hospitales que van a ser parte de la red de atención para esas eventualidades tienen un rol distinto. Muy interesante, es realmente muy interesante porque era precisamente hacia donde se dirigía la discusión. Y es que parte de la guerra o del conflicto se ha trasladado hacia las ciudades y finalmente también existe eso que tú llamas una guerra no convencional, cuando pueden existir este tipo de eventos y donde los sistemas de emergencia tienen que hacer atención activa a este tipo de incidentes. Para nosotros no es para nada un secreto eventos que han ocurrido. En la ciudad donde yo vivo ocurrió un evento muy desafortunado hace ya casi un poco más de 20 años en la Comuna 13, donde realmente se vive una guerra urbana, donde la población civil estaba en la mitad del conflicto y donde los civiles muchas veces hacían el traslado de las víctimas y los hospitales estaban realmente cerca. No era un Medevac, era un hospital civil. Entonces, Elkin, ¿cuál es la solución al problema? ¿Qué se ha visto? ¿Cómo se debería empezar a abordar la formación para el apoyo en este tipo de eventos para personas que no tenemos entrenamiento? Yo soy profesor de atención prehospitalaria hace unos 20 años y yo les tengo que decir que yo no sé empuñar un arma, yo no sabría disparar. Quizás lo único que yo sé hacer es esconderme lo mejor que pueda y huir, porque no tengo otra idea de algo diferente. Y si es que la escena se torna segura, yo eventualmente podría atender a alguien. Yo tengo el conocimiento para poder atender a un paciente como consecuencia de un trauma mayor, pero no sabría cómo actuar en una situación hostil, en una situación donde pueden haber no solamente combates, sino una sonada o un estallido social como el que ocurrió y como el que ha ocurrido en Chile, que también generó cosas similares. Países como Ecuador en este momento también están viviendo un conflicto interno. Entonces, Elkin, ¿cuál es la recomendación para los sistemas de emergencia prehospitalarios que hoy tienen que lidiar con una Latinoamérica que está tormentosa, que está difícil, que puede tener muchas sorpresas a la hora de actuar, cuando la mayoría no tenemos entrenamiento? No estoy hablando de entrenamiento para responder el fuego, ni mucho menos. Nosotros no somos actores entrenados, ni ese es nuestro propósito, pero sí tenemos que comportarnos de la forma más adecuada. ¿Qué tendríamos que saber? ¿Cómo nos tendríamos que entrenar? Y el programa de TEC, ¿qué trae para nosotros y quiénes lo deberían tomar? Genial, Alejo. Fíjate que tanto TCCC como TSC son programas que han sido diseñados para preservar la vida. No son programas de combate. No te van a enseñar a combatir. De hecho, lo que nosotros buscamos es poderle entregar herramientas para poder brindar una atención rápida a aquel que debe responder a una esa hostil. Esa es nuestra primera tarea en esos programas. Y también a los profesionales de salud a que mantengan la conciencia situacional, que es muy importante, sobre todo para poder trabajar en condiciones seguras. Y a propósito de esto, he observado, Alejo, que infortunadamente tanto los profesionales en atención prehospitalaria como los profesionales en emergencias y rescates se han acostumbrado a trabajar bajo situaciones inseguras. Resulta que nuestro trabajo es hacerlo lo más seguro posible, no solamente para nosotros, sino también para el paciente. Entonces, ¿qué se debe hacer? En primer lugar, buscar un centro de entrenamiento que esté alineado con la organización científica. Tenemos centros de entrenamiento NAEMT que tienen la disciplina de TSC. Estos centros de entrenamiento NAEMT pasan por una rigurosa evaluación de calidad en la educación para poder ser autorizados para este programa.
y están los centros de entrenamiento del comité de TSC, que también pasan por una evaluación exhaustiva para poderles proporcionar la autorización que necesitan para poder ser facilitadores de este conocimiento. Ese es, en primer lugar, lo que debe observar la persona que quiere entrenarse en el programa de TSC particularmente. Y en el caso de los centros de entrenamiento y de los instructores, para poder mantener la calidad de la educación, no hay que trabajar solos, hay que trabajar en equipo. Necesitamos la retroalimentación de nuestros pares. Entonces, no solamente se trata del trabajo de un equipo, de un centro de entrenamiento, sino de toda una comunidad que ha tomado la decisión de responsablemente entregar esta información a quien lo necesita. Perfecto. Yo tengo entendido que el programa de TEC es un programa que ahora se ha desarrollado con diferentes modalidades. Hay un programa que es el TEC Lío y ahí se han desarrollado algunos otros programas. Yo no tengo tanta claridad sobre el asunto porque no soy ni proveedor ni mucho menos instructor, pero sí tengo una expectativa muy grande en formarme porque creo que tengo una responsabilidad muy importante. Más allá del hacer, es de saber qué no debo hacer. Y esa responsabilidad considero que es una responsabilidad que deberían tomar muchos también que hacen parte del sistema de emergencias. Entonces, ¿tú nos podrías contar, Elkin, la diferencia entre esos programas de formación y cuando alguien pretende formarse, cuáles son los elementos que va a obtener como consecuencia de la formación? ¿Cuáles son las destrezas, las habilidades y lo que traen los programas de formación para la práctica profesional? Sí, bien Alejo. El TSC Leo, que es para oficiales de seguridad pública, precisamente ha sido diseñado para ellos, para que en el ejercicio de su profesión, de esa gestión de respuesta a incidentes relacionados con una acción hostil, si ellos llegan a tener un herido o una baja, en primer lugar, ¿en qué momento resulta conveniente proveer la atención? ¿Y cómo solicitar los recursos? ¿Y cómo estructurar el sistema de respuesta de todas las agencias para poder atender las necesidades de los heridos? Para ellos es el TSC LEO, TSC Leo, que tiene una duración de 8 horas. Para los profesionales de salud, que son los que van a hacer ese acompañamiento precisamente en la gestión de respuesta a tiradores activos o eventos relacionados con hostiles, está el programa de 16 horas. Pero en este programa de 16 horas también tenemos otros actores. En total hay 4 equipos que se conforman. El primero es el equipo de contacto, que son los oficiales de seguridad pública. El segundo es el equipo TEMS, que son los que se entrenan y por lo general son operadores especiales que van a atender las necesidades específicas de salud del equipo de contacto. Y nada más. No van a sacar pacientes, no van a hacer triage. Ellos solamente se concentran en atender a los heridos del equipo de contacto. Viene el equipo de clasificación que trabaja de manera mancomunada con un equipo de extracción. Y por último, el apoyo logístico, el equipo de apoyo logístico. Entonces, fíjate que se trata de todo un sistema de varios perfiles que dentro del mismo programa, dependiendo de la profesión o el oficio y el alcance que cada uno de los profesionales que participa en él desarrolle en su cotidianidad, de esa forma va a ser catalogado en cada uno de los grupos. Me parece que esa aproximación es muy adecuada porque cuando desde afuera vemos la formación operacional o la formación en medicina táctica, uno suele ver siempre ejercicios de arrastre, ejercicios de jalar, de cargar, de poner torniquete en la posición más incómoda posible y hacer 2 o 3 ejercicios diferentes de control de sangrado y poner una cánula nasofaríngea. No lo estoy diciendo en el mal sentido porque respeto mucho la atención de trauma en campo y porque no tiene restricciones. El trauma en campo es tan amplio como se quiera y evidentemente por la vida hay que hacerse de acuerdo al entrenamiento. Pero ¿cuál es el alcance del programa en términos
en términos operativos, además de todo esto que se habla de conformar los equipos y de desempeñarse de forma correcta en los equipos, desde el punto de vista asistencial, cuáles son las destrezas y las habilidades que se pueden llegar a desarrollar o aprender, entendiendo que una persona que llegue a tomar este programa ya debería tener una formación previa en salud. Muy bien. Fíjate que la primera habilidad que debemos tener es cómo ofrecer una buena respuesta a una eventualidad. En este caso, estamos hablando de tirador activo y eventos relacionados con hostiles. En segundo lugar, cómo trabajar de manera integral con diferentes agencias. Esa es otra habilidad que tenemos que desarrollar durante los ejercicios en el programa. Lo tercero ya viene entonces lo que corresponde a las acciones directas en el paciente. Todas las intervenciones que nosotros podemos llegar a realizar en el paciente siempre que sea necesario. Y estas destrezas están orientadas a contrarrestar amenazas para la vida. Control de sangrado, descompresión de tórax con aguja, favorecer la permeabilidad de la vía aérea, colocación del sello de tórax. Esas son destrezas y habilidades específicas en el proceso de atención. Pero para poder llegar a ellas hay que recorrer un camino y ese camino se recorre con fisiopatología de trauma. Es por esa razón que si hay algo que debe tener muy claro el instructor de TSC es fisiopatología de trauma. Es su herramienta principal. Ahora bien, ¿qué más debe saber el profesional de salud? ¿Qué otras cosas debe saber? Herramienta esencial para poder destinar los recursos de manera correcta. Un sistema de clasificación de pacientes. Y hacemos 3 clasificaciones al menos, a modo general. Se hace un triage primario en 2 ocasiones, uno colectivo y uno individualizado. El TSC o las guías del comité de TSC sugieren que sea el método de triage SALT. Se hace en forma colectiva y luego individualizada. Y por último, finalizamos con el START, precisamente para poder clasificar a los pacientes y determinar su destino. Entonces, fíjate que hay un componente de destrezas y habilidades que al final se van a integrar en un proceso de gestión de respuesta sistemático. Es muy, muy interesante porque, bueno, precisamente se va cambiando un poco la perspectiva para que la gente entienda que un programa de medicina operacional no es necesariamente irse un fin de semana a arrastrarse, a arrastrar y a cargar, y que detrás de esto hay muchos aspectos que se desconocen, más allá del control de sangrado y más allá del uso de torniquetes o de una cantidad de torniquetes o del IT clamp o de los torniquetes de uniones o del uso de hemostáticos. También detrás de eso hay un cambio en la mentalidad y en el comportamiento que son necesarios para desempeñarse como parte de un equipo que hace este tipo de atención. Así que, pues que realmente es un cambio en el paradigma y que me parece muy interesante que lo hayamos abordado, porque cuando uno va a hablar de medicina operacional, entonces lo que la gente se imagina siempre es empezar a hablar de dónde se pone el torniquete, si alto o apretado o a 2 pulgadas, y el discurso trasciende mucho más allá y tiene que ver precisamente con el desempeño. Entonces, Elkin, ¿cuál es el futuro? ¿Qué ves como perspectiva en formación? ¿Cómo ves que se ha desarrollado los modelos de educación y cómo ves la participación de los sistemas médicos prehospitalarios en Latinoamérica, civiles, precisamente en una Latinoamérica que ya habíamos dicho que está conmocionada y que políticamente pues, tiene cierta inestabilidad porque muchos países tienen un conflicto armado interno y puede que en un momento determinado, queramos o no, vamos a tener alguna exposición a un evento de guerra no convencional. Sí, sí, Alejo. Realmente es preocupante la dinámica social que tenemos en este momento a nivel mundial. Y en referencia a Latinoamérica, pues no dista de cosas que están ocurriendo en Europa o en Asia,
o incluso en Medio Oriente, para no ser específicos, no es diferente. El problema principal es la salud mental y los problemas de salud pública desatendidos. Es lo primero. Cuando estaba buscando todo el andamiaje jurídico de lo que es las guías ASHER de NFPA, me encontré con que una de las guías, que si no estoy mal es la 120, propone buen trato, para que nada de lo que viene después ocurra. Entonces fíjate que estamos hablando de aspectos éticos, estamos hablando de aspectos morales, estamos hablando de fundamentos que infortunadamente en nuestra actualidad se menosprecian en algunos casos, y eso genera caos. Eso genera caos, y es por esa razón que los criminales irrumpen en un hospital cuando se conoce por toda la comunidad que la misión médica, que la labor de los profesionales de salud es apoyar a quien lo necesita, es decir, brindar la asistencia en salud. Y nada tiene que ver con lo que está ocurriendo fuera del hospital, pero aún así se transgrede. Entonces, la recomendación y la proyección de los programas de educación deben estar orientados a fortalecer, en la medida de lo posible, dentro de cada uno de sus componentes, los aspectos éticos y morales, y promoverlos en cada uno de los participantes. Bueno, hay un aspecto que a mí me preocupa, Elkin. Ya sabes bien que en Estados Unidos, FEMA, NAEM incluso, ha tomado algunas determinaciones para tratar de generar algunas regulaciones, formación y darle orden al asunto. Pero también hay un asunto que me preocupa, y es que, por ejemplo, la publicación de las guías de TCCC es pública, y la formación incluso en muchos casos es pública. Hay muchos centros de entrenamiento no alineados. Yo no voy a hablar si eso está bien o está mal, porque eso a mí no me corresponde, pero creo que el problema que ocurre en Latinoamérica por la falta de regulación es que muchas veces vamos a terminar entrenando personas que no deberían estar entrenadas, y a esto me refiero a personas que no tienen una noble causa. Piensen en lo que tengan que pensar, pero podría ser que en estos programas de formación que no hay filtro, se terminen filtrando combatientes que están al margen de la ley. ¿Cómo se podría evitar, o cómo podrías pensar que exista un marco regulatorio para que la formación sea responsable, y más allá de simplemente el negocio donde cualquiera podría llegar a entrarse a formar, más allá de que eso sea éticamente correcto o no, es un asunto de responsabilidad, porque en un momento determinado podrías estar dando información a quien no la debería tener? Sí, Alejo. Bien, en primer lugar, las organizaciones debidamente autorizadas deberían ser las únicas en entregar esta información. Y las personas que están interesadas en participar en cada uno de los programas deben cumplir con el perfil del estudiante. Si eso se cumple por ambas partes, no debería existir problema. Sin embargo, sabemos que no es así. Son programas que llaman muchísimo la atención. Y algunas personas y algunas organizaciones que no tienen la debida autorización, pues se lucran a través de la expectativa de los otros. Eso es desafortunado, muy difícil de controlar, Alejo. Sin embargo, la esperanza está precisamente en que aumente el número de centros de entrenamiento debidamente autorizados y que responsablemente entregan esta información, para que contraste con lo que aquellos que no la tienen pretenden hacer, y que por supuesto no lo van a hacer de la mejor manera. Bueno, ese aspecto es importante. Elkin, yo no entiendo la razón, y quisiera entenderla, pero no puedo entender. Pero ¿a qué crees que se debe ese auge de la medicina táctica por personas que no tienen ni formación militar, ni tienen ningún tipo de formación previa más allá de su formación en salud? ¿Por qué crees que se genera un auge tan impresionante
donde la gente incluso le gusta llamarse como médico táctico, paramédico táctico, enfermero táctico, bombero táctico. ¿A qué crees que se debe ese fenómeno? A la naturaleza del ser humano, Alejo. Bueno, Que, no te entiendo. mira, fíjate que resulta que cada uno de nosotros ha vivido distintas experiencias. Y en todas sus experiencias, en algún momento logró su propósito, logró un objetivo. Tenía un anhelo, lo logró. En otros casos, quizás por la forma como desarrolló su vida, no logró ese propósito en su vida y quiere tener la experiencia de alguna manera. Entonces, busca la forma de acceder a un programa que no ha sido diseñado para el desarrollo profesional que tiene realmente. Y por otro lado, las organizaciones o individuos que buscan incautos, buscan personas que precisamente tienen ese anhelo para poder establecer una actividad de lucro. Entonces, a esa fragilidad me refiero. Me refiero a la fragilidad en la que ambas partes construyen una realidad que es paralela. Porque los centros de entrenamiento y los individuos que proveen esta información sin tener la experiencia saben muy bien desde el principio que no tienen las herramientas para hacerlo. Y aquellos que buscan tener la experiencia, pero no van a aplicar ni los conocimientos ni las habilidades en algún momento de sus vidas debidamente, entonces también quieren tener la experiencia sin importar el costo. Elkin, una cosa es llamar el diablo y otra cosa muy diferente es verlo venir. Yo no tuve tantos eventos en los que tuviera que tener formación cercana o saber qué hacer. Quizás el único muy grande que me ocurrió en la vida fue hace unos 18 años, cuando en Medellín hubo un gran incendio en el batallón Bomboná, que era el batallón de artillería, y caían granadas y caía munición sin explotar, y yo ni siquiera sabía qué eran esas cosas que parecían misiles pequeños, creo que eran armas de mortero, no sé, desconozco. Y ahí me di cuenta que quizás era muy importante, pero vuelvo e insisto, es un asunto bien particular que exista un auge muy grande por esa tendencia de la medicina táctica en pensar que realmente es una formación que va a generar cambios realmente importantes en el destino de los pacientes cuando hay otras necesidades desatendidas como la emergencia médica bien hecha o como la atención al paciente crítico desde otros escenarios. Entonces pienso que eso es muy importante y empezar a despertar conciencia es muy importante. Yo estaba seguro que nuestra discusión iba a terminar en el quehacer del Medevac o que iba a terminar en cuáles son los conceptos para la extracción de pacientes en una situación hostil, pero yo estoy absolutamente seguro que, y para mí hoy queda más claro que nunca que la medicina táctica no es la extracción de un paciente bajo fuego. Eso es solamente un mínimo componente. Y me lleno mucho de alegría para poder entender y que ustedes, los que están escuchando, también puedan entender que no se trata solamente de cargar con alguien, de ponerle una cánula y sacarlo de una situación difícil, sino que es toda una formación relacionada con precisamente el qué hacer, el comportamiento adecuado en ese tipo de escenarios. Así que quiero agradecerle inmensamente a Elkin por habernos acompañado. Elkin nos va a quedar debiendo un episodio posterior de un podcast donde quiero hablar con Elkin de control de sangrado. Elkin lleva también mucho tiempo en formación de programas como PHTLS, como Trauma Fear Response, como TEC, como TCCC, y realmente tiene una visión también muy crítica de lo que debería ocurrir con el control de sangrado. Yo sí definitivamente tengo mis puntos de controversia, pero los quiero discutir con una persona que realmente siento que tiene los conceptos bastante claros. Así que, Elkin, quisiera unas palabras finales para nuestra audiencia y darte un agradecimiento inmenso por este tema que realmente he aprendido un montón de cosas, pero me va a mandar a estudiar otras. Y créanme que en el futuro yo voy a tomar un TCCC no con ningún afán diferente a entender qué es lo que hacen. Yo no soy y no me voy a convertir en
en un combatiente no soy adecuado para ese propósito, soy un director médico que probablemente pueda observar lo que pasa y sí que voy a tomar el TEC porque considero que es una responsabilidad en el quehacer. Sí. Bien, agradezco, Alejo, que me hayas invitado a este podcast. Quiero referirme a todas las personas que nos escuchan de que no se trata de restringir la educación. La educación es universal. Quiere decir que el contenido de estos programas debería estar abierto a todo público, pero sobre todo al público que cumple con el perfil del estudiante para cada programa y que debe proveerse por parte de organizaciones que lo hacen responsablemente. Ese es mi mensaje para todo aquel que sienta la necesidad de tomar el programa de TCCC o el programa de TSC como una herramienta para su trabajo. Y como lo mencioné, no se trata de programas que te van a enseñar combate. No es un programa que te va a proveer de habilidades operativas. Es un elemento de educación y doctrina. Es un programa de desarrollo de habilidades militares. Pero estos elementos van a estar orientados para cada uno de esos profesionales que tiene su oficio específico. Y por supuesto, Alejo, bienvenido para que observes por parte de la Dirección General de Sanidad Militar y por parte de la Escuela Naval de Suboficiales en la oportunidad que tengas el desarrollo de los programas de TCCC. Y con EMT podemos entonces también proyectarnos para tener la evolución de TSC en tu centro de entrenamiento en el momento que lo desees. Es una cosa esperada, hace mucho tiempo lo queremos y lo tenemos proyectado y vale la pena. Y bueno, ya me queda más que claro que quien realmente sienta que la medicina militar es su pasión, pues se puede enlistar en la fuerza y hacer la carrera militar como debe ser y tomar el camino correcto, que es una formación y que no se logra solamente con un programa de 8, 12, 16, 24 horas, que se logra a través de una carrera que se logra en una de las fuerzas y que precisamente puede servir a su patria y puede desarrollar todos los conceptos más allá solamente de lo que pensamos que se logra en un curso. Elkin, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast y bueno, a todos ustedes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que visiten nuestra página www.emt.com.co y que estén pendientes de los podcasts que estamos lanzando cada viernes de temas relacionados con atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Nos vemos en una próxima oportunidad. EMT, el poder de salvar vidas.